Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Vamos ya al capítulo 4 de la carta que escribió el apóstol Pablo a los filipenses. Es el último capítulo de la carta. Primero Dios, para terminar esta carta, y después vamos a seguir estudiando muy probablemente otra carta del apóstol Pablo. Ya tienen su Biblia abierta con estos versículos que vamos a leer del capítulo 4, versículo 1 al versículo 4. Hoy vamos a estudiar estos 4 versículos. Leamos la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron, se está refiriendo a estas 2 mujeres, juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Es decir, en los momentos de bonanza y en los momentos de tormenta hay que también regocijarnos o gozarnos. Otra vez digo, regocijaos, y tiene signos de exclamación, ¿lo pueden ver en su versión Reina Valera? Bien. Vamos a hacer una oración y comenzamos a estudiar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias también por la vida de Luis Enrique que nos visita, Dios. Te pedimos que le bendigas con tu palabra, que sea tu palabra, Señor, la que hable a su corazón, a nuestro corazón el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, a vivir tu palabra, a estudiar tu palabra, a practicar tus mandamientos, Señor. No solamente ser oidores, sino hacedores, Señor. Muchas gracias te doy por mis hermanos y te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es nuestro tema 13 que le he titulado Instrucciones para los santos, para los hijos de Dios, para aquellos que se apartan para el Señor, para los cristianos. La Biblia, conocemos que fue escrita ¿para quién? Para los cristianos. El mensaje del Evangelio es para aquellos que no conocen de Dios. Pero aquí tenemos unas instrucciones muy importantes del apóstol Pablo. Vernos allá en la eternidad con santos amados, ¿cuánto les gustaría? Ya verte allá con ellos en la gloria. Eso va a ser hermoso, ¿no? Eso será la gloria. Pero vernos acá con santos conocidos o entre nosotros, déjeme decirle algo, esa es otra historia. Es otra historia muy diferente. Una cosa es recrearnos en las glorias que nos tocarán cuando Jesucristo sea manifestado. Otra cosa es seguir con las luchas personales día a día y aún dentro de la iglesia, entre los hermanos. Porque la vida sigue su curso. Tenemos que avanzar tratando con personas de carne y hueso que fallan. Pablo escribió su carta a los filipenses para agradecerles la ofrenda que le habían enviado y decirles que Epafrodito se había recuperado de su enfermedad, pero también para exhortarles a vivir en unidad. El problema en Filipos es diferente al de otras iglesias en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los romanos, los cristianos que estaban en Roma, ellos no necesitaban tanto una exposición detallada de lo que es la unidad,
¿verdad? Ellos recibieron una explicación detallada de lo que es el Evangelio. Los de Corintios, ¿verdad? Ellos necesitaban que orden, porque eran una iglesia muy desordenada. Por ejemplo, también los de Gálatas. Ellos necesitaban recibir exhortación del apóstol Pablo para que no prestaran atención a los maestros judaizantes. Y de esta manera, por ejemplo, a los colosenses también para que dejaran de ver las filosofías gnósticas. Bien, para los filipenses el problema eran los desacuerdos, las tensiones. Ellos necesitaban recuperar el mismo espíritu que los había unido en los primeros días de la predicación del Evangelio allí en Filipos. Ahora, aquí quiero hacer una reflexión. Levante su mano quien es perfecto. A ver. ¿Por qué la levantó, hermano? Nadie es perfecto. No hay pastor perfecto. No hay iglesia perfecta. Pero por eso aquí tenemos las instrucciones, aquí en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos corrija, para que pula nuestro carácter, para que nos transforme día a día. Bien, aquí el apóstol está llegando casi al final de la carta y aprovecha los últimos párrafos para exhortar a sus lectores en relación con los principios de la vida cristiana. Entre ellos los invita a practicar una vida en la experiencia y en relación de la paz, tanto personal como colectivamente en la iglesia. El pasaje es en sí una admirable exposición sobre los principios de paz y armonía que deben regir la vida cristiana. El apóstol expresa en el párrafo su deseo personal en este sentido, que es también, en alguna manera, preocupación de que los creyentes en Filipos puedan experimentar la realidad de la paz de Dios en su intimidad, de modo que los conduzca a una correcta relación entre ellos y los lleve a eliminar toda inquietud que pueda limitar el disfrute de la vida cristiana en plenitud. En la congregación, mis hermanos, por lo menos pueden estar dos personas en discordia. Espero que no sea el caso el día de hoy. Y es posible que su conflicto personal esté afectando a otros en su entorno. Es decir, que se estén formando dos grupos en sintonía con cada una de esas personas. Aprovechando la exhortación que hace a las que están en enfrentamiento, el apóstol Pablo se extiende a una admirable disertación sobre la necesidad de un mismo sentir que conduzca a la realidad del disfrute de la paz entre hermanos. En vista del problema, recomienda un cuidado pastoral especial que conduzca a la recuperación de la concordia entre las que están enemistadas, en este caso Evodia y Sintique. No cabe duda que los tiempos en que se escribió la carta eran difíciles para los cristianos. El mismo apóstol estaba preso por causa del testimonio del Evangelio y en alguna medida la persecución era algo que podía producirse en cualquier momento. Las cargas siempre difíciles de la vida cristiana es posible que estuvieran afligiendo a algunos en la congregación. Por eso el apóstol hace un llamamiento a la oración como remedio para la inquietud, invitando a los creyentes a depositar sus cargas ¿en quién? En el Señor, descansando plenamente en su provisión y cuidado. La paz de Dios se convertirá en la custodia del corazón y de la mente, evitando todo cuanto pueda generar o conducir la inquietud. Vamos a dividir este pasaje en 4 instrucciones. Primero veremos una instrucción general para toda la iglesia. La segunda es una instrucción para Evodia y Sintique, estas dos mujeres que trabajaban con el apóstol Pablo, que amaban a Dios, que amaban la obra de Dios. Y la tercera es una instrucción para el compañero fiel de Pablo. Y por último tenemos una instrucción final. Comencemos con la instrucción general. Vamos al versículo 1, capítulo 4 y versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Estas palabras del apóstol Pablo están llenas de afecto. ¿Puede ver el corazón aquí del apóstol Pablo? Hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía.
Pablo amaba profunda y sinceramente a la familia espiritual. El cristiano no ama por simpatía, sino por necesidad de amar. Del mismo modo que amó Jesús a quienes no tenían derecho alguno para ser amados. El amar a los hermanos es una señal manifiesta del nuevo nacimiento. ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Ya nació de nuevo? ¿Ya fue regenerado? O me va a preguntar como Nicodemo, ¿pero cómo nazco de nuevo? O sea, ¿me estás diciendo que físicamente otra vez regrese al vientre de mi madre y vuelva a nacer? No, Nicodemo, no te estoy hablando de eso. Tienes que cambiar tu manera de vivir. Tienes que darle la espalda al pecado y ahora seguirme a mí. Eso es nacer de nuevo. El amar a los hermanos es una señal de que hemos nacido de nuevo. Al llamarles también amados, está mostrando un amor desinteresado, profundo y sincero. Para Pablo, no solo eran hermanos y amados, sino también deseados, o tal vez, mejor dicho, añorados. Esta es una expresión de profundo anhelo por quienes sienten nostalgia. Cuando se ama a alguien, sinceramente se desea también su compañía. ¿A poco no? ¿Usted ama a sus hijos? Desea estar con ellos. Se desea la compañía. Además, para él eran su gozo, es decir, la alegría íntima en el corazón de Pablo. Eran su gozo a causa del comportamiento como cristianos que manifestaban los creyentes en Filipos. A pesar de algunas dificultades que había en la iglesia, los cristianos eran congruentes con su fe y obedientes a las instrucciones del apóstol Pablo. Por eso él se gozaba, porque eran obedientes. Por esta razón también los alaba en varias ocasiones en esta misma carta. Pero bueno, además también los llama corona mía. La corona es el reconocimiento que se le da al vencedor que termina con éxito una carrera o por una obra bien realizada. Ellos eran, como también otros creyentes, la evidencia de su trabajo en la obra de Cristo en el cumplimiento de la misión que le fue encomendada. Pablo estuvo hablando antes del final de la carrera. Desde esta expresión, mira en la distancia la conclusión de su tiempo de ministerio y espera la corona de la que ellos son parte esencial. A estas palabras de afecto sigue la instrucción llamándolos a la firmeza en el Señor. Estad firmes en el Señor. Esto forma parte del carácter de la vida cristiana. El creyente debe de estar firme porque la vida de la fe lo demanda, siendo todo en dependencia del Señor y sin dudar de la misión. Mis hermanos, hoy más que nunca tenemos que afirmarnos en las verdades de la palabra de Dios. Muchos cristianos carecen de convicciones en su corazón, ¿sabía? Muchos cristianos no se afirman en Cristo y en las Escrituras. Y por eso los vemos todos confundidos, todos temerosos de las situaciones, porque no tienen su vida fundada en la roca que es Cristo y su palabra. Además, cuando llegan las situaciones, y yo les decía el domingo, ¿no? Si no tenemos nuestra comunión con el Señor, si no tenemos una relación personal con Él, pues cualquier situación va a llegar y nos va a derribar. Si así cuando tenemos una relación vienen situaciones difíciles, nos movemos, imagínense cuando no tenemos esa relación con el Señor. Esa es la primera instrucción que da el apóstol Pablo: estén firmes en Cristo. Veamos la segunda instrucción en el versículo 2. Aquí vamos a encontrar unas instrucciones a dos mujeres que amaban al Señor, pero tuvieron un problema, un conflicto. No se dice cuál fue ese conflicto, pero leamos el versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. A pesar del gozo que el apóstol
sentía por los creyentes en Filipos, había un problema que llevaba ya cierto tiempo. Dos mujeres de la congregación estaban enemistadas entre sí. Se desconocen las diferencias, pero esto estaba provocando una división entre los creyentes y todo esto era un mal ejemplo para la iglesia. Mire, hermano, ¿sí sabía que la gente nos ve? Está atenta a todo lo que hacemos y malos de afuera. Si nosotros estamos aquí, por ejemplo, en la reunión, que es una reunión para Dios, no quiero que lo tomen personal, lo quiero decir por respeto a Dios y por su palabra. Pero si nosotros estamos viendo el celular, atendiendo el celular aquí, haciendo otra cosa, y ellos nos ven, ¿qué cree que van a pensar? ¿Qué respeto hay para Dios? Bueno, no quiero ahondar en esto. La verdad es que hasta yo soy confrontado con todo esto. Porque todos nos ven. Todo lo que decimos, lo que hacemos, no lo que pensamos, pero recuerde que primero estamos delante de Dios, después delante de ellos. Amén. Esto estaba provocando un mal ejemplo para la iglesia. Indudablemente estas dos mujeres no estaban haciendo honor a sus nombres. Evodia significa buen camino y Sintique quiere decir afortunada. Pablo como apóstol, fíjense lo que él pudo hacer: mandar a que las dos se reconciliaran para que dejaran este enfrentamiento en la iglesia. Pero el corazón de Pablo sale nuevamente en el versículo al rogar en vez de mandar. Nosotros no mandamos, nosotros no imponemos, nosotros enseñamos. Y aquí este ejemplo lo tomo yo de Pablo. En vez de mandar, rogó. Aquí vemos cómo pastoralmente debe afrontarse un problema en la iglesia sin tener que imponer. El apóstol no manda, sino suplica. Sin duda el ejemplo que estaban dando estas dos mujeres era contrario al testimonio cristiano, y esto podía afectar la paz dentro de la iglesia. Es probable que los líderes hubieran utilizado todos los recursos que tenían para arreglar el problema entre ellas. Una opción era disciplinarlas. A ver, vengan para acá. Ya, ahorita cálmense, ¿verdad? Esa era una opción. Pero el apóstol Pablo da una solución al problema de un modo sencillo y sabio, sin reprensiones ni disciplinas, solo que cada una de ellas permitan que el Espíritu Santo controlara sus vidas y las llevara a sentir como Cristo, a ese mismo sentir. De hecho, esta es una exhortación reiterada del apóstol en la carta. Vamos a ver algunos versículos. Filipenses 2, versículo 2. Después Filipenses 2, versículo 5. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. ¿En qué? En el Señor. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura, no se aferró a las glorias, sino que se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Versículo 16, ahí en el mismo capítulo 3. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, de un mismo sentir en el Señor. Las diferencias entre hermanos, las tensiones, la falta de comunión, es consecuencia
de lo que la carne produce en sus obras. En Cristo el poder de la carne concluye. La Escritura nos manda a que andemos ¿en qué? En el Espíritu, no en la carne. En el Espíritu. Tú te das cuenta cuando una persona anda en la carne, cuando es inmadura, muchas cosas. Y ahí el que es fuerte tiene que considerar al débil, ¿no? También. Y exhortar también si anda en la carne, con la palabra de Dios. El secreto de una vida de armonía consiste en permitir la obra del Espíritu Santo, ya que une primeramente al creyente con Cristo, también reproduce el carácter del Señor en el cristiano, conformándolo a Él. La vinculación con Cristo, obra del Espíritu, da victoria sobre la carne y sus pasiones. Cuando alguien dice vivir a Cristo, debe sentir como Él, sintonizando plenamente con su mentalidad, la mente de Cristo. El secreto del apóstol para resolver el problema fue sencillo. Lo único que tenían que hacer estas dos mujeres era entregarse al control del Espíritu Santo. Era lo único. Y pedirse perdón y reconciliarse. Vayamos a la instrucción, ahora que el apóstol Pablo le da a uno de sus compañeros fieles. Lea conmigo el versículo 3. Se desconoce el nombre de este colaborador, de este compañero fiel, por una palabra griega que aparece aquí, sisigo, así como si sigo, pero con acento en la primera I. Si sigo, se van a dormir, ¿verdad? No le siga mejor. Pero bueno, así se escribe la palabra en el griego. Parece que era su nombre. Así que si sigue con problemas, ya sabe cómo le va. Sí, sigo. Pero veamos la instrucción. Él se dio cuenta de la situación. Pablo le comentó de estas dos hermanas. Y veamos cuál fue la instrucción. Porque después algunos se dan cuenta y en vez de ayudar a reconciliar, hasta le echan más leña al fuego, ¿verdad? Sí, yo escuché que el pastor te dijo que eras esto y esto. Amén, hermano. Le echan ahí de todo. No, vamos a ver la instrucción que le da. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Gloria a Dios. Nuestro nombre está en el libro de la vida. Bien, aquí vemos un nuevo ruego del apóstol, en esta ocasión a uno de los líderes de la iglesia en Filipos, a quien llama compañero genuino, o como dice la Reina Valera, compañero fiel. Se puede referir a alguien denominado sisigo, otra manera de entender la palabra compañero. A este colaborador, Pablo le dice, ayúdalas en su reconciliación, restaura a estas dos mujeres. ¿Por qué? Porque han luchado juntamente conmigo en el Evangelio. Son mujeres que aman a Dios. Pudieron tener una diferencia, pero ayúdalas. Y es probable que en ese tiempo, mejor dicho, no le estaban dando el lugar que le correspondía a las mujeres dentro de la iglesia. Pero aquí vemos al apóstol Pablo reconociendo la participación de mujeres fieles y muy trabajadoras en la obra del Señor. Han trabajado conmigo en la obra. Es necesario aquí recordar que durante el ministerio de Jesús fueron las mujeres las que sostenían financieramente las necesidades del grupo de los discípulos con el Señor. ¿Sabía? Vamos a leer unos versículos. No me crea a mí, créale a la palabra. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 2 y versículo 3.
Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido ¿cuántos demonios? 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Mira, hermano, nada es nuestro, todo es de Dios. Todo es de Dios. Dele todo al Señor, como les decía el domingo. Ponga a los pies del Señor todo su tiempo, todos sus recursos, todo, completamente todo. Lo que tenemos solamente es prestado, solamente lo podemos administrar. El Señor nos ha dado eso para administrarlo, para cuidarlo. Pero délo todo, o sea, si tiene que algún día el Señor pone darle una ofrenda a Dios, hágalo de todo su corazón. Es de Él, no es nuestro. Todo es de Él. Es que, a algunos les duele hasta dar el 10%. Es que no, es mucho. Eso es confiar en Dios, ¿sabía? También es confiar en Dios. Recuerda la historia de esta viuda. El Señor Jesús le llamó la atención en el arca de las ofrendas y pasaban muchas personas y algunos echaban bastante dinero, pero era de lo que les sobraba. Y después le llama la atención una viuda, una mujer que traía 2 moneditas y que las pone y estaba dando todo. Señor, tú sabes, no tengo ni para el camión, pero ahí va. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero tú sí sabes. Estas mujeres le dieron todo al Señor de sus bienes. Y es increíble que el día de hoy la gente se pelea por el dinero y por tantas cosas vanas, vacías, huecas, que un día todo esto se va a terminar. No nos vamos a llevar nada, absolutamente nada. También estas mujeres, o mejor dicho, fueron otras mujeres, o dentro de ellas, dentro de este grupo, las que permanecieron cerca del Señor cuando lo crucificaron. Voy a leer un versículo. También hay en Lucas 23, versículo 49, dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. El primer mensaje de resurrección, adivine qué. ¿A quién fue encomendado ese mensaje? A las mujeres. No fue a los varones. Fue a las mujeres. A pesar de que en el entorno social no aceptaban el testimonio hecho solo por mujeres. Lucas 24:9, versículo 10, dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Tampoco debemos ignorar que en Corinto las mujeres oraban en la reunión pública de la iglesia, y no solo oraban, sino que también profetizaban. ¿Dios es machista? Por supuesto que no. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 5. Pero toda mujer que ora, o sea, estaban orando, o profetiza, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. El término profecía, aquí en esta carta, debe entenderse como quien habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Además fue una mujer, junto con su esposo, que enseñaron correctamente la doctrina. ¿A quién? A Apolos. A Apolos. También tenemos mujeres ejerciendo el diaconado en las iglesias, como dice Romanos 16:1. Pablo aquí
hace referencia a Evodia y a Sintique como colaboradores suyas, al igual que Clemente y otros, que trabajaron en equipo para establecer la iglesia. Combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Si usted recuerda lo que hacían los judíos con la circuncisión y el pacto, de cierta manera estaban desechando también a la mujer, la hacían a un lado. Ellas no podían estar en el pacto, porque se tenían que circuncidar. ¿Y cómo se van a circuncidar, no? Los judaizantes. Bien, un vínculo común entre los colaboradores de Pablo es que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es el título que se da al registro divino de los que son salvos. El Señor conoce a los que son suyos, a los que están escritos en el libro de la vida. Al citar a Evodia y a Sintique y los demás colaboradores, Pablo está hablando de creyentes verdaderos y nacidos de nuevo. Pablo aquí no está advirtiendo a los filipenses de errores doctrinales, pero enfatiza algunos problemas de relación. Estas dos mujeres habían trabajado por Cristo en la iglesia. Su relación rota no era un asunto sin importancia, porque muchas personas habían llegado a ser creyentes a través de sus esfuerzos también de estas mujeres. Es posible creer en Cristo, trabajar con fervor para su reino y mantener relaciones rotas con otros que estén abocados a la misma causa, pero no es excusa para permanecer sin reconciliación. La pregunta que tengo para usted el día de hoy es la siguiente: ¿necesita usted reconciliarse con alguien hoy? ¿De la iglesia o fuera de la iglesia? Hágalo, hermano. Vaya usted y humíllese. No deje que Él venga. Usted vaya. ¿Usted es nacido de nuevo? ¿A usted el Señor lo perdonó? Usted tiene también que perdonar. Nosotros estamos siguiendo las pisadas del Señor. Queremos ser como Él. Hemos escogido el camino de Jesús. Ese es el camino de Jesús. Amar, perdonar. Es duro, ¿no? Pero es que me ha hecho tantas cosas, pastor. Vaya y perdónelo, bendiga su vida. Eso lo va a liberar y me va a liberar en el corazón para siempre. Vamos a la instrucción final, al versículo 4. Regocijaos, gócense cuando gane el América, cuando ganen las Chivas. ¿Verdad que no? No, se pone increíble, hermanos, increíble. Hace 2 días, bueno, no, eso es pecado, no le voy a decir. Pero hace poquito vi unos videos, ¿no? Porque le ganaron las Chivas al América. Niños de 5 años en los estadios. ¿Qué creen que estaban haciendo? Besando el escudo, llorando. ¡Ah! Los niños. Pues ven también a los niñotes, ¿no? Haciendo lo mismo. Con una pasión, gozándose, brincando, y parece que, no sé, que se ganaron el cielo. Así deberíamos estar nosotros, gozándonos en la presencia del Señor. O sea, porque eso es más grande que eso, mis hermanos. Eso es pasajero, momentos pasajeros. Estar con el Señor, que nos rescató del infierno, que perdonó nuestros pecados, que nos lavó con su sangre preciosa. Pero a veces estamos, no sé, en Marte, yo creo. Es increíble. Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? ¿Cuando tengo dinero? ¿Cuando todas las cosas van bien? No, mi hermano, siempre, siempre, siempre. Y otra vez repite el apóstol, otra vez digo, regocijaos. La situación de la iglesia, con la confrontación entre Evodia y Sintique, pudo causar tristeza a todos los hermanos.
Por esto, ante cualquier situación de desánimo, ¿cuántos se han desanimado? ¿A cuánto les ha llegado el desánimo? Yo creo que a todos. Tenemos la experiencia del gozo del Señor. Gócense continuamente en el Señor, mis hermanos, porque el gozo es la consecuencia del libre obrar del Espíritu Santo en el corazón del cristiano, es decir, es una alegría muy íntima en nuestro corazón. El gozo se manifestó a los discípulos de Jesús a causa de las obras admirables que él hacía. La presencia de Cristo aplicada a la vida por el Espíritu Santo produce gozo, un gozo que el mundo no nos puede dar jamás, solo Cristo. El gozo debe manifestarse en cualquier situación que enfrentamos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. Amén. En los momentos más difíciles. Pablo exhorta a los creyentes a permitir que el Espíritu Santo produzca el gozo de Cristo en cada uno, de manera que establece que el gozo y el regocijo de Cristo como un mandamiento que se proyecta continuamente en nuestra vida. Gozo en cualquier circunstancia que es posible, incluso cuando el cristiano enfrenta la prisión o la muerte como el apóstol Pablo. Eso es maravilloso. Yo no lo puedo describir ni entender. Como un hombre dentro de la cárcel, en las condiciones más difíciles que puede enfrentar quizás un hombre, una mujer, encarcelado pero libre por Cristo, les decía a sus hermanos que estaban afuera: gócense en el Señor, gozaos y alegraos. Yo me gozo estando aquí. Y se gozaba realmente, porque si ustedes recuerdan la historia de Pablo y Silas, él le cantaba a Dios, ensangrentado todavía de los golpes que le dieron en la espalda. Él le cantó a Dios, le cantaba a Dios. El mandamiento es reiterado en el mismo versículo. Pablo hace un llamado a gozarse en el Señor. Mis hermanos, tenemos razones suficientes para expresar el gozo. A ver, exprese el gozo del Señor allá a su hermano. A ver si se le antoja, porque va a decir, no. Va a decir que parece un payaso triste, va a decir. A veces así están unos hermanos, no hombre, a veces es difícil, pero cuando una persona que no conoce a Dios lo ve a usted bien, a pesar de las situaciones, con paz en el corazón, con gozo, pues ¿qué le pasa a esta persona, no? Como que ha de estar mal, pero no, realmente es lo que el Señor hace en el corazón, algo muy hermoso. Tenemos muchas razones para gozarnos. De hecho, Pablo nos la da en esta carta: la salvación y la victoria en el Señor, su salvación, la obra que Él está haciendo en nosotros, la ciudadanía, la esperanza que tenemos, el poder divino para suplir cualquier necesidad de nuestra vida, la comunión con los hermanos y nuestra comunión permanente con el Señor. Hay muchos motivos para gozarnos. Ahora sí que ya deje la quejabranza, dele alabanza al Señor, ¿sí? Déjenme terminar con este comentario. Me da gusto que no sepamos de qué se trataba este pleito. Me siento agradecido por ser ignorante de tales asuntos, pero como una cura a los desacuerdos, el apóstol dice: regocijaos en el Señor siempre. Las personas que son muy felices, especialmente los que están gozosos en el Señor, no son aptas para ofender o recibir ofensas. Sus mentes están tan dulcemente ocupadas con las cosas de lo alto, que no son fácilmente distraídos por los pequeños problemas que surgen naturalmente entre criaturas tan imperfectas como nosotros. El gozo en el Señor es la cura de toda discordia. Amén.
Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Yo cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor. Eternamente mi corazón le bendecirá por siempre y siempre. Cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor. Eternamente mi corazón me bendecirá su alabanza. Yo cantaré